Ok, estamos que en 55. Otro minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo les fue en el examen? Fíjense que la mayoría se examinó, o sea, fueron muy pocos, solo 3 creo que no se examinaron. Tengo en la sección con ustedes, tengo, a ver, tengo 120 estudiantes, creo. Vamos a ver. Sí, pues ustedes son 121. Se examinaron 117. Estuvo muy bien. Ay, joles. José, buenas tardes. Hola, Diana. Ay, mire, la verdad, fíjese, ¿qué tal, Jocelyn? Buenas tardes. Fíjese que no siempre, o sea, con ustedes tal vez porque a la hora que se examinaron no estaba lloviendo, pero fíjese que con las secciones de la noche, a la gran, sí estuvo cardíaco el asunto del examen. Entonces sí conviene más examinarse en Moodle. Ahorita el extraordinario lo voy a hacer en Moodle. Pues fíjese que bastante bien, José. Sí, sí. Ahí voy a publicar las notas. Solo estoy esperando, tengo una compañera que no se pudo examinar. Estoy esperando que me escriban eh, quienes no pudieron hacer el examen y así ya les paso la prueba y subo las notas de todos, ¿verdad? Ya publico todo. En Moodle. Sí, Erika, fíjese que tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Pero lo que yo siento la gran ventaja de Moodle es que ahí se quedan grabadas las respuestas. Sí, es que miren con los aguaceros de ayer, a la gran, los compañeros de la noche tuvieron un montón de problemas con el internet. Fue bien cardíaco el asunto, por eso sí, ya para el próximo sí va a ser en Moodle, ¿verdad? Yo digo que ya ahorita, ya para estos días me imagino que ya todos están registrados en Moodle, ¿verdad? Porque ya hubo varios días para que quienes no aparecen en la plataforma puedan escribir a procesamiento de datos para que los agreguen, ¿verdad? Uh-huh. Ah, Lucía, usted acaba de llegar, ¿no? Usted acaba de entrar. Mm, ya, ya, ya. No, solo les estaba preguntando cómo les fue en el examen, cómo sintieron. Porque fíjese que sí, eh, en la tarde estuvo bastante bien, pero en la noche sí hubo inconvenientes, ¿verdad? Por el internet. Pero sí, ya la próxima parcial ya va a ser en Moodle, ¿verdad? Bueno, entonces ya vamos a empezar. Miren, ya estamos en 66, ya nos pasamos de la hora que les había dicho. Bueno, vamos a empezar a grabar. Ay, Jorge, si quiere. Ay, Dios. Mire, yo puedo verificar, pero dentro de un rato, porque ahorita vamos a empezar la clase, ¿verdad? No sé si usted me escribió al correo. Usted es Jorge, ¿qué era? Ahí, va, lo voy a apuntar, pero si no, también me puede escribir al correo. Yo, porque si me escribe al correo, pues ahí en el momentito le contesto. ¿Va? Bueno, ya en la noche que me desocupe. Ajá, es más fácil. Sí. Entonces usted me escribe. Ah, ya vio que les publiqué, ¿verdad? En Claro. Mi correo para que si alguien tiene, bueno, para el extraordinario, pero ahí también me pueden escribir si tienen alguna duda. Porque ahorita apunto su nombre, pero como no. Bueno, entonces sí. Uh-huh.
acabo de responder algunos correos antes de conectarme a la clase, entonces ahí puedo chequear. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar la clase de hoy. Ya empezó a grabar, qué emoción. Sí, tarda un poco. Licenciada, ese es el capítulo 9. Sí. ¿Dónde tengo mi libro? Aquí está. Sí, este sería capítulo 9, que es el de política agraria colonial. Y también vamos a avanzar en el capítulo 10, que es capas y clases sociales durante la época colonial. Bueno. Solo les comento, fíjense que ya para la próxima semana les van a aparecer en Moodle 3 ejercicios, digo yo, ¿verdad? Pero son una especie de comprobaciones de lectura. ¿Se acuerdan que yo les había planteado hacer una antes del primer parcial, verdad? Pero ahí ya no dio chance. Entonces, voy a poner 3, ¿sí? Y van a tener 2 intentos, 2 oportunidades. Y entonces, la idea es que lean su capítulo y que luego respondan, ¿verdad? Porque el chiste es que haya más aprendizaje, ¿sí? Y esto, pues ahí los voy a dejar varios días. Van a estar, los voy a ir poniendo en diferentes fechas, digamos. Y les voy a avisar para que tengan suficiente tiempo de responder, ¿sí? Bueno, pero mejor ahí les cuento el lunes. El martes, a ver. Fíjese, Carla, buena pregunta. Ya, o sea, este es contenido segundo parcial. Y a partir de aquí ya lo voy a compartir todo en la plataforma Moodle, fíjense. O sea, Classroom, solo que hubiera algún problema. Pero ya contenido de segundo parcial en adelante va a ser en la plataforma Moodle, ¿verdad? Entonces, si alguien no aparece en esta plataforma, no le aparece el curso de historia, puede escribir al correo de procesamiento de datos para que ellos los agreguen, ¿verdad? Porque fíjense que los compañeros están trabajando a 1000 por hora y están respondiendo rápido, ¿sí? Entonces, para que allí consulten la información. La verdad es que sí, Moodle tiene sus ventajas también, ¿sí? Entonces ahí vamos a trabajar. Gracias por la pregunta, Carla. Entonces ahí en Moodle van a encontrar las presentaciones y las grabaciones, ¿verdad? Muy bien, entonces, como comentaba Erika, pues este es el capítulo número 9. Fíjense que la numeración que tienen mis presentaciones es más como en el orden, para que ustedes sepan el orden en el que van los temas, ¿verdad? No tanto el número de capítulo, ¿sí? Entonces, solo es así como que para ordenarme yo como la secuencia y para que ustedes sepan, ¿verdad? Cómo va el hilo, ¿verdad? O sea, dónde empiezo y cuál es la siguiente, ¿no? O la última, ¿no? Pero, ok. Entonces, vamos a hablar sobre la política agraria colonial. Este es un tema que lo trabajó don Severo Martínez Peláez, ¿verdad? Historiador bien importante en nuestro país reconocido, porque escribió el libro La patria del criollo, un ensayo de interpretación histórico-social. Entonces, Severo Martínez ha sido el historiador más reconocido, más famoso de nuestro país, que ha estudiado el periodo de la colonia, ¿verdad? Y entonces él identificó estos principios de la política agraria. O sea, la política agraria se va a referir, bueno, cuáles eran las medidas o las decisiones que tomaban los reyes de España sobre cómo se otorgaba la tierra, a quienes se le otorgaba, ¿verdad? Cuáles eran los criterios. Entonces, en esto se enfocó Severo Martínez. Fíjense, él estuvo 15 años trabajando en el archivo de Indias allá en Sevilla y pues fue identificando estos principios. Bueno, entonces, empezamos, ¿verdad? Son 5 estos principios. Entonces, el primero es el principio de señorío. Si ustedes se acuerdan, cuando desde que se firmaron las capitulaciones y que se autoriza para que los jefes viajaran en las expediciones, pues va a ser en nombre de los reyes, ¿sí? En este caso, los reyes católicos y posteriormente, pues ya los que vinieron, ¿no? Entonces, todo lo que tenían que hacer los conquistadores y desde Cristóbal Colón era llegar y tomar posesión del territorio en nombre de los reyes, ¿sí? Entonces, el principio de señorío se refiere a que toda la tierra le pertenece al rey. O sea, si lo vemos, digamos, desde el punto de vista de los pueblos originarios, pues qué macizos y qué abusivos y solo vinieron a robarse todo, ¿no? Pero digamos, estos principios los va a identificar Severo Martínez
y nos van a servir para ir ubicando cómo van a funcionar los demás principios, ¿no? Entonces, este significa que toda la tierra le pertenece al rey. Ajá. Solo el rey otorga, vende, regala, rifa, lo que quiera hacer. Ajá. O sea, no estamos de acuerdo, pero digamos, así funcionaba ese mecanismo, ¿sí? Bueno, entonces, luego tenemos el segundo principio, el de la tierra como aliciente. ¿Alguien nos puede decir qué significa aliciente? A ver, ¿qué sabemos qué significa esta palabra? A ver. Es como es un estímulo. Un incentivo, decía la compañera, un estímulo, mencionaba, no sé si era algo. ¿Verdad? Es como decir, bueno, vamos a dar un premio, ¿verdad? Entonces, cuando los reyes estaban fomentando que viajaran las expediciones, ofrecían un porcentaje de las riquezas, ¿sí? Pero también ofrecían tomar posesión de tierras, ¿sí? Se les iban a otorgar tierras, trabajadores, ¿verdad? Entonces, eso era bien importante, o sea, es de los beneficios más relevantes que iban a obtener los conquistadores, ¿verdad? Y las gentes que venían con ellos, ¿verdad? Sus soldados, sus acompañantes. Y entonces fue fundamental, sobre todo en la región centroamericana, en donde las riquezas en cuanto a metales preciosos había muy pocos de esos metales, ¿sí? Entonces, la tierra fue un elemento fundamental, ¿verdad? En la generación de riqueza, ¿sí? Y concedía estatus, ¿no? A las personas. Entonces, era bien importante. Entonces, la tierra va a ser un incentivo que se les ofreció para que ellos hicieran sus expediciones, ¿verdad? Y obviamente ellos lo aceptaban muy contentos y gozosos porque pues eso les iba a dar riqueza, estatus, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, entonces, luego además tenemos un tercer principio, ¿verdad? Que es el de la tierra como fuente de ingresos para la corona. Fíjense, estos son los principios que Severo fue identificando, ¿verdad? Él los identificó y él les puso estos nombres, ¿verdad? Entonces, en este principio de la tierra como fuente de ingresos para la corona, este empieza a operar, ¿verdad? De acuerdo a lo que identificó Severo Martínez, ya avanzado, digamos, 1500, hacia finales de 1500, casi ya empezando el siguiente siglo, porque resulta que Felipe II, ¿verdad? Ya él era el rey para ese entonces, estaba librando varias guerras en donde se había quedado sin dinero, ¿verdad? O sea, las guerras son bien caras, y entonces necesitaba refinanciarse. Y lo que va a hacer es buscar un mecanismo para obtener ingresos, ¿verdad? Para las cajas reales, ya estaban vacías. Y se le ocurrió, entonces, fíjense, la verdad, muy buena idea, ¿verdad? Aunque se gastó el dinero muy rápido. Resulta que, como los reyes, pues nunca viajaron a América, no conocían el Nuevo Mundo, ni sus posesiones, ¿verdad? Entonces, de las tierras entregadas a los conquistadores, o de las tierras que se habían, digamos, encontrado, ¿no? En el Nuevo Mundo, una parte se le entregó a los conquistadores, pero el rey se había guardado unas tierras para él. En algunas ocasiones, pues los indígenas trabajaban cuando no podían pagar el tributo y así, ¿verdad? Entonces resulta que varias gentes, descendientes de los conquistadores, pues ya habían ido corriendo la cerca de sus terrenos, ¿verdad? Y habían ido invadiendo, ¿no? Ya esas tierras, parte de esas tierras realengas, ¿no? Esas tierras del rey. Entonces, Felipe II va a emitir 2 reales cédulas. Hasta aquí sí me escuchan, ¿sí? Es que alguien encendió su micrófono, no sé si... Sí, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos, licenciado. Muy bien. Bueno, entonces, Sí. Como les comentaba, tuvo una brillante idea este Felipe II. Y entonces emitió 2 reales cédulas. La primera, en donde se decía que aquellos invasores abusivos que estaban, ¿verdad? Queriendo robarle sus tierras,
se las tenían que devolver, ¿sí? Se tenían que retirar de allí porque iban a ser castigados. Y seguidamente, ¿verdad? Otra real cédula, porque son de la misma fecha, ¿sí? Son de 1591, ¿eh? 91, 93, si no se ve. Y entonces, fíjense, para esto, en la segunda real cédula, lo que va a disponer Felipe II es que si estas personas que invadieron sus tierras tienen la voluntad de comprarlas, están arrepentidos, primero arrepentidos, ¿verdad? Y se las quieren comprar y tienen cómo hacerlo. Entonces, pues de buena onda se las puede vender. Ajá. Entonces, de esta forma, este mecanismo de la usurpación-composición se fue volviendo costumbre, ¿verdad? Ya así vemos, ya durante la época colonial, porque de esta forma conseguían que el rey les vendiera, ¿no? Digamos que le daban al rey dinero para que siguiera haciendo sus guerras y pues, o que España siguiera participando en guerras y también, pues, los hacendados conseguían su objetivo, que era extender sus posesiones, ¿verdad? Ay, joles, aquí viene llegando alguien. Me regresé. Yo tengo varias cuestiones aquí, varios archivos abiertos. Vamos a hacer unas cuestiones, porque si no, no me va a funcionar. Eso es claro. Bueno, ahí estamos. Bueno. Entonces, ay, qué bueno, no cerré la presentación. Ay. Bueno, entonces, ese sería el tercer principio, ¿verdad? El de la tierra como fuente de ingresos para la corona. Ajá. Entonces, se ponen a la venta aquellos que las están invadiendo, pues, si tienen la voluntad de comprarlas. Y de esta forma se supone que se está beneficiando a la corona, ¿verdad? Está recibiendo nuevos dineros, ¿verdad? Que eran importantes para ellos. ¿No? Curiosos sobre este mecanismo porque conforme va avanzando, ¿verdad? En su implementación, pues van a haber gentes que se ofrecen, ¿verdad? Así como vendedores, ¿verdad? Personas que se ofrecen para negociar entre la corona y los particulares, ¿verdad? Quienes quieren comprar las tierras y que negocian, ¿verdad? Regatean. No, yo te puedo, no, que 100, no, pues 200, ¿no? Yo te puedo dar 150 o 125 y le paraba dando 90, no sé. Entonces, ya finalmente se volvió en la consigna de venderlas a como diera lugar, ¿verdad? Aunque fuera un precio más bajo, no importaba, porque ya, digamos que la corona estaba muy necesitada de dinero, ¿verdad? Bueno, luego también tenemos el siguiente principio. Sí. Yo tengo una duda, así como que los invasores debían de devolver las tierras porque pues estaban invadiendo, ¿ellos recibían algún castigo si no lo hacían o no? Fíjese que no. Realmente, eso es lo curioso de este principio, que la amenaza que se hacía era solo pantalla, digamos. Porque Era no solo el susto. Ajá, o sea, realmente no interesaba procesar ni castigar a nadie. Lo que interesaba era obtener dinero, ¿sí? Que ellos consiguieran el dinero como fuera el lugar y que lo compraran. Uh-huh. Entonces, realmente castigados, no, o sea, era como más, digamos, el interés del rey de obtener a como fuera el lugar el dinero, ¿verdad? Por las tierras, deshacerse de ellos, ¿verdad? Disculpe, o sea que prácticamente lo que él quería era como vender las tierras, aunque sea dándoles como una pequeña amenaza para asustarlos y ellos conseguir el dinero. Sí, fíjese. Y por eso fue que emitió las 2 reales cédulas, ¿verdad? Primero para asustarlos, ¿verdad? Para pantallar, ¿verdad? Que estaba siendo muy estricto y que estaba muy molesto, ¿verdad? Porque le estaban invadiendo sus tierras. Y luego ya la siguiente. Entonces ya se convirtió en mecanismos, ¿verdad? Para, digamos, mucha gente empezó a participar, ¿verdad? En esto para... es Felipe II, fíjese.
Ujú. Era el rey Felipe. Él estuvo participando en guerras que se libraban allá en Holanda, Bélgica. Fíjense que España, ¿se acuerdan? Hemos estado leyendo, ¿verdad? Explicando que ellos estaban en una época bien cachurecos, ¿verdad? Pero así rematados, dogmáticos, ¿no? En su fe. Y entonces, bueno, por un lado estaba esa cuestión, ¿verdad? Que estaban como que en una posición muy rematada, ¿no? Cristiana, hacía morir. Por el otro, pues ya habían surgido Martín Lutero, ¿verdad? Con la Reforma, Calvino, varios, digamos, religiosos que cuestionaban todo el actuar de la Iglesia romana, ¿no? Entonces, había príncipes y reyes que ya se estaban distanciando. Ajá. En Inglaterra, para todo esto, si pues Inglaterra, ya Enrique VIII se había separado del Vaticano y había creado la iglesia anglicana, siendo él el máximo líder de su iglesia, ¿no? Entonces, porque él se quería divorciar de la esposa y el Papa no se lo concedía, etcétera. Entonces, y había así, ¿verdad? Porque los alemanes, los ingleses, pues eran más dados a, digamos, a otro tipo de religiosidad, los suizos y así, mientras los españoles estaban muy aferrados todavía con el cristianismo. Entonces, Felipe II se enfrascó en esas guerras y estaba, digamos, allá en Holanda, Bélgica, peleando. Fíjense que hubo muchas matanzas por religión, o sea, para que se convirtieran al ¿qué? Al protestantismo o que se convirtieran al cristianismo. Entonces hubo posturas muy radicales al respecto. Y a Felipe II también lo derrotaron con su armada invencible, que así le llamó él a sus navíos, digamos, a su flota, la flota invencible. La derrotaron allá los ingleses, ¿no? Pero, o sea, se quedó en la ruina, ¿verdad? Pero, en fin, él quería malbaratar todo para seguir peleando, ¿no? Bueno, entonces, ok, vamos a continuar acá. Licenciada, yo tengo una duda. Sí, dígame. En cuanto a las tierras de Felipe II, ¿dónde las tenía ubicadas y quiénes eran los invasores? Fíjese que se supone que los invasores eran de los hacendados que ya existían, ¿verdad? O sea, los encomenderos, ¿sí? Ahora de las tierras, wow, voy a buscar en el Atlas histórico y les voy a compartir, a ver si ahí está. Es que cuando se dieron las leyes nuevas, se supone que, bueno, eso fue con Carlos V, pero buscaron quitarle poder a los hacendados, a los conquistadores, ¿no? Y sus familias, a sus descendientes. Y entonces, digamos que el rey decidió, digamos, continuar con esas tierras que eran para él. Pero voy a buscar, fíjese, porque está ese mapa donde estaban los repartimientos, ¿no? O sea, digamos que para aquellos sitios donde no había repartimiento, se supone que eran las tierras del rey. Licenciada. Uh-huh. Bueno, niña. Va, entonces, ahora tenemos este otro principio que era el de la preservación de tierras comunales de indios. Severo Martínez encontró que se emitieron muchas reales cédulas, ¿verdad? Decretos reales, en donde se contemplaba que había que proteger a los indígenas. Uh-huh. Mencionamos en clases anteriores, ¿verdad? Que la población indígena había decrecido bastante desde la conquista. O sea, la violencia que se había utilizado, la gran explotación a la que eran sometidos. Imagínense, no solo trabajando en el campo, sino como cargadores, o sea, como bestias de carga los utilizaban, las epidemias, todo esto, las enfermedades. Entonces, y además, también hubo en varias ciudades, ¿no? O sea, varios encomenderos
bueno, sí, digamos, en varias, demarcaciones, podríamos decir, no tanto en las ciudades. También cuando pedían a un pueblo el tema de que les pagaran el tributo, digamos, al principio, cuando los indígenas tributaban a los conquistadores, les pedían también que les tributaran con sus hijos, o sea, con personas, y los exportaban. Entonces, hubo muchos abusos durante la conquista, muchas cuestiones, ¿verdad?, que hicieron que la población indígena bajara bastante, y posterior a la conquista también. Entonces, Severo Martínez ubicó que había muchas reales cédulas en las que se exigía, ¿verdad?, la defensa de las tierras para los pueblos de indígenas, ¿verdad? Entonces, para los reyes era fundamental garantizar que estas comunidades tuvieran sus propias tierras para cultivar. Obviamente, continuaba la explotación. Había mucha explotación, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los repartimientos? Pero, por lo menos los reyes se preocuparon de que los indígenas tuvieran en dónde residir, ¿verdad? Y que tuvieran tierras para poder cultivar, ¿sí? Entonces, este principio se conoce como la preservación de tierras comunales de indios. Y pues había dos tipos de tierras. Estaban los ejidos y estaban las tierras comunales. Las tierras comunales eran directamente los campos de cultivo. Esos podían estar cerca del pueblo o retirados, pero eran los que se dedicaban directamente para poderlos cultivar, ¿sí? Mientras que estaban también los ejidos. Estos eran otro tipo de tierra. Estaba ubicada alrededor del poblado. Entonces, lo que se hacía era que en esa área delimitada para el funcionamiento de ejido, digamos, para esta tierra de ejido, era lo que se hace, como decir, en un patio comunitario. Sí, si lo queremos ver así, es que esa es la idea que se me ocurre para comprenderlo mejor. Porque ahí los indígenas podían tener a sus animalitos de granja, ¿verdad?, para criarlos, digamos. Era también una parte, un pedazo donde podían ellos caminar y recoger ramitas, hojas que les podían servir para hacer fuego, ¿verdad? O igualmente para cultivar, ¿verdad? Podían poner a secar su cerámica, podían colgar ahí digamos, cuando estaban tejiendo las hamacas, etcétera, también se podían ubicar ahí. Entonces, si vemos, yo traje esta ilustración, yo no sé qué tan claro quedará, pero Severo Martínez explica, ¿verdad?, en este capítulo que se supone que el pueblo, aquí estaba el pueblo, o sea, los españoles trajeron el diseño urbano que nosotros conocemos actualmente, que es una cuadrícula, ¿verdad? O sea, empieza del Parque Central, ¿sí? O Plaza de Armas, y alrededor hay edificios importantes, ¿verdad? Pero de ahí se desprenden ya un montón de cuadras en donde ya viven, digamos, donde hay viviendas. Entonces, se supone que estos fueron los pueblos que ya crearon los españoles. Y entonces, para calcular los ejidos, pues era, digamos, la porción de tierra que quedaba afuera, digamos, estaba alrededor del pueblo, y se trazaban ahí unas líneas para calcular, ¿verdad?, hasta dónde abarcaba. Entonces, estas tierras que estaban aquí, esta franja que estaba alrededor del pueblo, pues ya eran los ejidos. Y entonces aquí, como les comentaba, podían tener ahí animalitos, o podían sacar, digamos, salir a caminar, a recoger ramas, a recoger leña, poner a secar cerámica y ese tipo de actividades, ¿verdad? O sea, en el ejido no se cultivaba, digamos, solo era para estas otras actividades. Por eso a mí se me ocurre que puede ser como una especie de patio comunitario, una cosa así, solo que estaba alrededor, ¿no?, del pueblo, ¿sí?, en donde podían hacer estas otras actividades. Porque acordémonos que aquí lo que hicieron los españoles fue establecer a los indígenas, traérselos de sus casas que estaban regadas así por los cerros, así todas dispersas, como cuando vemos ahorita en el campo, ¿no?, en el área rural. Entonces, se los traen de ahí y los ponen a vivir
unos a la par de otros, así, en cuadras, ¿no? Así, una casa pegada a la otra, o ranchito, como le quieran llamar, pero entonces estaban muy amontonados, si lo queremos ver así, ¿no? O sea, ellos acostumbrados a su vida así en el aire libre, pues, y tener más espacio, y de repente una chocita a la par de la otra, entonces necesitaban como más espacio para sus actividades, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso se crearon estos espacios de los ejidos. Bueno, luego nos vamos a regresar a este otro principio, que era el bloqueo agrario de los mestizos. Y entonces Severo Martínez identificó que no se emitieron reales cédulas para prohibir que los mestizos tuvieran tierras. Uh-huh. Pero de manera tácita, digamos por omisión, dice Severo, que a la corona no le interesaba que los mestizos tuvieran tierras. Por eso él le llama a este principio el bloqueo agrario para los mestizos. Uh-huh. Porque de lo que se trataba aquí era de que garantizar que los hacendados tuvieran trabajadores ya durante todo el año. Uh-huh. Acordémonos que los indígenas pues iban turnando grupos, ¿verdad? 4 grupos durante un mes. Uh-huh. Y luego quedando ya solamente indígenas se desplazaban a las grandes haciendas, ¿verdad? Solo en época de siembra o de cosecha. Uh-huh. Entonces, los hacendados necesitaban tener campesinos trabajando durante todo el año. Y el argumento de Severo Martínez es aquí, que entonces, para garantizarles esa mano de obra barata, lo que hicieron los reyes fue no beneficiar a los mestizos, ¿sí? Fíjense que por ahí está encendido un micrófono, si nos hacen favor de apagarlo. ¿Quién será? Entonces, yo creo que ahí estamos, para. Entonces, como les comentaba, dice Severo Martínez, a la corona no le interesó beneficiar a los mestizos, así, por ejemplo, porque había reales cédulas en donde se hablaba de las tierras para los españoles, por ejemplo, ¿sí? Para los descendientes de los conquistadores, para los indígenas. Pero directamente nunca se emitió ninguna real cédula para entregarle tierras a los mestizos, uh-huh, que venían siendo un grupo que iba en constante crecimiento, ¿verdad? Entonces, la explicación que le da Severo es que de lo que se trataba, ¿verdad? Era de que esos mestizos se vieran obligados a buscar trabajo en las haciendas. Y lo que hacían los hacendados era que les daban un permiso para que se pudieran quedar ahí, ¿verdad? A veces les daban una parte de tierra para que la trabajaran, ¿sí? Y que así les fueran pagando como el arriendo, digamos. Uh-huh. Entonces, de esta forma, garantizó, digamos, que los tuvieron contentos a todos, ¿verdad? Los indígenas trabajando en sus tierras, tributando para el rey y repartidos. Uh-huh. Y los mestizos, los mestizos pobres. Los mestizos pobres igualmente trabajando para los grandes hacendados, ¿verdad? Bueno, hasta aquí, ¿cómo estamos? ¿Tenemos algún comentario, alguna duda? Disculpe, licenciada. Entonces, los mestizos, ni aunque ahorraran dinero o algo, nunca podían comprar tierras, o de repente, si alguno tenía dinero, podía comprar algunas o algo. Sí podía tener acceso a tierras. Uh-huh. Fíjese que, digamos que Severo Martínez en lo que se apoyó fue que, en varios libros, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay documentos que fueron registrados, ¿verdad? Por el religioso Francisco de Paula Peláez. Entonces, él identificó que los mestizos habían solicitado apoyo muchas veces a la corona para fundar pueblos que fueran de mestizos. Uh-huh. Ya vimos que los españoles, los criollos vivían en otros poblados, ¿verdad? En las villas, en las alcaldías mayores. Uh-huh. Pero para mestizos fueron muy pocos los poblados a los que se les autorizó, digamos, que los que se establecieran, ¿verdad? Y no recibían mayor apoyo del Estado, ¿sí? Como que no les ponían interés, ¿verdad? Entonces, de esta forma se garantizaba que los mestizos pobres pudieran
o se vieran obligados, ¿verdad? ¿Sí? A buscar trabajo en las fincas, ¿sí? En las haciendas. Y entonces ellos empezaron a conformar las rancherías, ¿verdad? O sea, son los sectores que hay en las haciendas, en las fincas, en donde cuando uno pasa va por alguna finca que se ven un montón de casitas de madera así blancas, ¿no? Porque eran campesinos que ya se quedaban allí, se establecían durante varios años o ya se quedaban para siempre. Uh-huh. Ahorita vamos a ver lo que preguntaba el compañero. O sea, algunos mestizos sí tenían acceso a tierras. Ajá. Entonces, ahorita vamos a hablar también acerca de las clases sociales, las capas igualmente que fueron surgiendo durante la época colonial, ¿verdad? O sea, al principio, pues obviamente llegan los españoles y entonces teníamos, pues, indígenas como clase explotada y españoles como la clase dominante, ¿verdad? Entonces, esto va a ir avanzando, ¿verdad? Porque van a llegar nuevos grupos, ¿verdad? Por un lado, van a empezar a nacer hijos de españoles, ¿verdad? En América, que cuando son reconocidos, van a ser considerados criollos. Ajá. Y cuando son así ilegítimos, digamos, o que son fuera del matrimonio, ¿no? Que se forzó a la indígena, sí, que eso muchas veces, pues pasaba a ser mestizo, ¿no? Bien. Eso por un lado. Entonces aquí, cuando empiezan a nacer ya los hijos de españoles en América, pues ya se va a empezar a diferenciar, digamos. Los mismos españoles van a hacer la diferencia, o sea, los funcionarios que eran los que mandaba el rey, digamos, que eran españoles nacidos allá y que venían solo a trabajar aquí. Entonces, que eran llamados peninsulares. Y los criollos, que eran los hijos de los españoles ya nacidos acá. Ajá. Por ejemplo, doña Leonor de Jicoténcatl, que es la hija de Pedro de Alvarado, ¿verdad? Y que nació acá en Guatemala, pues es considerada, ¿verdad? La primera mestiza y, bueno, criolla, ¿verdad? Bueno, por otro lado estaban los indígenas y empieza a aparecer otro tipo de población, ¿sí? Además de los criollos. Acordémonos que empiezan a llegar esclavos de África, ¿sí? Entonces, no fue significativo, digamos, el número de esclavos que llegó a Guatemala, pero al llegar esta población igualmente va a participar dentro del mestizaje, ¿verdad? Entonces, empiezan a surgir otros grupos. ¿Y por qué le vamos a dar tanta importancia a esto? ¿Sí? Fíjense que para la sociedad colonial se va a ir conformando una escala, ¿verdad? Digamos, para medir quién es más importante que otros. Uh-huh. Y esto se va a ir configurando de acuerdo al color de la piel. Ajá. Esto todavía va a tener efectos bien grandes para nosotros en la actualidad, porque se va a ir configurando un racismo tremendo, ¿sí? Entonces, por eso, si vemos aquí en esta gráfica, se habla de los blancos, ¿verdad? Que eran los españoles. Aunque miren qué chistoso, ellos así se llamaban, pero en España hubo mucho mestizaje, estuvieron los moros estuvieron por lo menos 7 siglos, ¿verdad? Entonces, los árabes, ¿no? Entonces, hubo mucho mestizaje, pero en fin, ellos se consideraban blancos, ¿verdad? Luego los indígenas, que eran morenos, ¿verdad? Y los negros, pues, de piel más oscura. Ajá. Y van a surgir otros grupos que son la combinación, ¿verdad? De españoles con indígenas negros, ¿sí? A ver. Que se conoce como las castas, ¿verdad? Todo el tema del mestizaje. Ay, yo quité mi cuadrito. Licenciada, disculpe, ¿qué había dicho sobre los peninsulares? A los peninsulares, así se les conocía a los españoles, que eran los funcionarios, los que venían a trabajar, porque ellos eran nacidos allá en España, ¿sí? O sea, digamos, España está ubicada, Portugal y España están o conforman, ¿verdad? La península ibérica. Uh-huh. Entonces, a los que venían de allá, los funcionarios que nombraba el rey, que eran españoles, ¿sí? Así que españoles. Entonces, a ellos se les llamaba peninsulares. Uh-huh. Y a los que ya habían nacido acá, pues eran los criollos.
Por aquí me Gracias, comenta, licenciada. para servirle, niña. Entonces, se supone que hubo mucho mestizaje, ¿verdad? O sea, entre españoles e indígenas, ya fuera forzoso, que fue la mayoría, ¿verdad? O voluntario, pues cuando se daba, ¿verdad? Que un español y una mujer indígena tenían un hijo, pues se le llamaba mestizo. Si era hijo de español con negro, se le llamaba mulato. Y si era indígena, hijo de indígena con negro, se le llamaba sambo. O sea, y lo curioso es que aquí se van a hacer un montón de clasificaciones, fíjense. Es algo muy aberrante realmente y muy absurdo, ¿no? Porque se empieza a querer demostrar la pureza de sangre, ¿no? ¿Quién tiene más sangre española? Entonces sí, o sea, tengo más influencia porque yo tengo más, estoy más cercana, ¿no? A los españoles, ¿sí? O sea, tengo más sangre indígena, entonces es para que me quieran machucar y aplastar y que yo no tenga derechos, ¿no? Entonces, así se va a ir conformando la sociedad colonial y van a ser cuestiones que se van a quedar muy arraigadas, ¿verdad? Todavía hasta nuestros días, ¿sí? Ahorita les quiero compartir acá un videito. Vamos a dejar de preguntar. Bueno. Entonces, fíjese que les quiero compartir un videito, ¿va? Sobre este tema de las castas. A ver. ¿Cómo dijo que se llamaban los hijos de los indígenas con los negros? Zambos. Gracias. Con Z. Fíjese que yo tenía esa mi grafiquita aquí en la presentación, no sé en qué momento la quité, pero se las voy a agregar, porque ahorita busco la ilustración y se las voy a agregar. Okay. Fíjense que les quiero compartir un videíto que es sobre esto de las castas, así se le llamó a toda esta combinación de sangre, digamos, entre españoles, indígenas y negros. Permítanme, voy a quitar mis audífonos para que escuchen ustedes mejor. Ya se ve acá lo del video, sí se ve la pantalla, ¿verdad? Voy a apagar mi micrófono. Y ahora las castas de la Nueva España, presentadas a ustedes. Y ahora las castas de la Nueva España, presentadas a ustedes por Bully Magnet. Español con un indio es mestizo, español con mestizo es castizo, español con un negro es mulato y mulato con español es morisco, español con morisco es un chino, chino e indio es un salta para atrás con mulato es un lobo y más chino es jíbaro y todavía hay más. De aquí en adelante es más complicado, mulato y jíbaro de albarazado, negro y albarazado, cambrujo y más un indio, ese es Santiago y no se acaban los nombres raros, Santiago con lobo, calpa mulato, cambrujo más calpa mulato, da, tente en el aire, y eso más mulato nos da, no te entiendo, no entiendo con India nos da torna atrás. Es la lista de castas de la Nueva España. Y si cantas esto 5 veces verás que lo aprendes sin falla. Esas son las castas que habían de mi reinado. Canta esto en tu próximo examen, verás que pasas de inmediato. Bueno, aquí solo, mire, para que veamos realmente, o porque conozcamos una parte, ¿no? De todas esas combinaciones, realmente fue muy absurdo, ¿verdad? Cómo se clasificó a la población, ¿sí? Entonces, y fíjense que lo ridículo de esto era que cuando... hola, ¿sí se escucha? Sí, licenciada. En las fe de edad, cuando iban a sentar la partida, esto pues se hacía en las iglesias, ¿va? Porque antes no estaba el registro civil, todavía no existía. Entonces, allí los religiosos que daban al niño o niña, ¿va? Lo inscribían y de una vez le apuntaban mestizo,
castizo, sambo, mulatos, altatraz, cambujo, etc. Pero imagínense, ya después de tantas generaciones ya no se sabía ni quién era quién, pero todo era para justificar la dominación y la explotación, ¿verdad? Sobre todo de los indígenas. ¿Sí? Y esto no se los voy a preguntar. Todas estas combinaciones no van a venir en el examen, pero solo para que nos demos una idea, realmente era muy ridículo, ¿no? O sea, les digo, todas las sociedades han sido mestizas finalmente, ¿no? En España hubo mucho mestizaje antes de todo esto de la conquista en América. Aquí también había habido mucho mestizaje entre los mayas, toltecas, olmecas, etc. Entonces, pero bueno, esta era como que la forma de pensar, ¿no? De esos grupos dominantes y para justificar también, ¿no? La explotación. Bueno, entonces aquí, ¿tienen alguna duda? Pues, bueno, este es de un cuadro del museo, ¿verdad? De Reinal, en México. Bien. Entonces, al final de la época colonial, vamos a encontrar toda una, digamos, división social bastante grande, ¿sí? O una estructura, ¿qué? Basada, bueno, tomando en cuenta, digamos, todo el mestizaje que se había dado, todas esas tablas que habían hecho los españoles para ir clasificando a la gente, ¿no? Si vemos, era algo bien ridículo, ¿no? Porque es como cuando se habla del pedigrí de los animalitos, ¿no? De algunas razas de animales y todo eso, ¿no? Pero en fin, eso era como para demostrar que los españoles finalmente eran superiores sobre los otros, ¿sí? Entonces, aquí en este cuadrito, fíjense que la página del capítulo 10 viene este cuadrito en el libro de este año y en el del año pasado creo que viene como en la 114, algo así. A ver. En la 124. Va. En la de este año, la 152. Sí, ¿verdad? 152. Gracias. Mira. Y en la del año pasado, la 124. Entonces, siempre vienen en la última página de ese capítulo. Entonces, aquí vamos a ir viendo un poquito, ¿verdad? Cómo se puede explicar esta gráfica. Yo antes, cuando estamos en presenciales, pongo ahí un laboratorio y lo discutimos, etcétera. Creo que es más interactivo, en fin. Bueno, entonces, si vemos aquí los círculos que están en las esquinas, a ver, estos de arriba se supone que eran los de la clase dominante, o sea, los criollos que ya son hijos de español nacidos acá, y los burócratas españoles o también peninsulares, llamados peninsulares. Y en la parte de abajo, los indígenas. ¿Sí? Se supone que entre estos grupos hay otras capas que fueron surgiendo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ir viendo cómo se ubican. Se supone que criollos y burócratas o peninsulares como clase dominante, ¿verdad? Clase alta. Y los indígenas como clase explotada. Y durante la colonia se va a mantener la situación de explotación y de discriminación sobre los indígenas. Y vamos a ver que otros grupos pues van a ir como que van a ir sobresaliendo, ¿sí? O van a salir un poco, ¿no? De ese tema de la discriminación y explotación. Bueno, entonces, se supone que se da el mestizaje, ¿verdad? Como mencionamos. Entonces, vamos a encontrar, se van a formar varias capas, así las ubica, digamos, Severo Martínez. Entonces, por ejemplo, aquí dentro del grupo indígena, fíjense que había los caciques, por ejemplo, principales de los pueblos, ellos sí tenían derecho a tener tierras. Como platicamos la vez, bueno, en otras clases, ¿verdad? Ellos tenían, sí podían tener tierras de su propiedad, ¿sí?
podían tener un caballo, armas, etc. Entonces, ellos estarían ubicados dentro de este grupo considerado como indios ricos, ¿sí? Que pasan aquí, digamos que estarían dentro de la clase, la capa media alta rural, ¿verdad? Algunos indígenas con tierras, con trabajadores, ¿sí? Bueno, entonces Severo Martínez ubica, digamos, que los mestizos pertenecen a lo que él llamó capas, que están capas urbanas y capas rurales, ¿verdad? Las capas rurales pues son las que funcionan en el campo y las capas urbanas las que están en la ciudad. Uh-huh. Entonces, si nos ubicamos en la ciudad, mira, aquí tengo mis flechitas, ven. Entonces, si nos ubicamos en la ciudad, entonces vamos a encontrar, por ejemplo, la plebe es la capa más baja dentro de los mestizos en la ciudad. Uh-huh. Entonces, se supone que es la gente pobre, la que vive en los alrededores, en las barriadas, que no tiene un trabajo fijo. Digamos, podía haber aprendices, ilustradores, cargadores, gente que vendía comida, etcétera, ¿verdad? Luego estaba, digamos, en un término medio, ¿verdad? La artesanal proveedora. Esta era una capa a la que pertenecían mestizos que estaban aprendiendo algún oficio. O sea, se supone que esta capa estaba compuesta por los artesanos, ¿verdad? Gente que producía con sus manos o que también prestaba servicios, ¿verdad? Ajá, entonces, podía ser carpinteros, zapateros, panaderos, ¿sí? Entonces, los mestizos, como no estaban obligados a trabajar en los repartimientos, podían movilizarse más en ese sentido. Como mencionamos, había unos que se iban a las rancherías, a las haciendas, ¿no? Pero también hubo otros que se fueron a la ciudad. Entonces, digamos que así, hubo algunos que tuvieron más acceso, ¿verdad? A poder aprender algún oficio. Mestizos que habían trabajado en casas de criollos, ¿verdad? En la ciudad o de algún hacendado. Y entonces podían ir teniendo, digamos, algunas influencias, ¿verdad? O apoyarse para poder aprender algún oficio, ¿verdad? En este caso. Entonces, bueno, encontraríamos todo este grupo de artesanos. Aquí, pues, era un sector bastante complicado en el sentido de que para poder ascender, ¿verdad? Había una jerarquía muy marcada. Estaban los aprendices, los oficiales y los maestros. Era digamos, lo más alto, ¿sí? Entonces, se supone que para ser aprendiz se pasaba muchos años, ¿verdad? Y era una forma también para los maestros de obtener trabajadores de manera gratuita, ¿verdad? O sea, para que, digamos, poder como que, ¿cómo se le podría decir? Se aprovechaban de la mano de obra, ¿verdad? De los aprendices para ellos obtener riquezas, ¿verdad? ¿Sí? Luego también estaba el otro nivel, que era el de los oficiales, que era cuando ya dominaba más el oficio, ¿sí? Y luego pasaba otros años para poder llegar a ser maestro. Se supone que esto era demasiado estricto, ¿verdad? Y los maestros no querían competencia. Entonces, se tardaban un montón en darle el ascenso a los oficiales, ¿verdad? Porque ellos no querían competencia. A ver, aquí viene llegando alguien. Ahí está. Muy bien. Bueno. Luego estaba la media alta urbana. Sí, a ver, pues, que estaba, aquí vamos a encontrar mestizos con una posición social mucho mejor, digamos, bastante bien ubicados. Se daba el caso, ¿verdad?, de algunos que eran hijos de español y que habían sido negados o que no lo podían tener cerca de su familia, entonces los apoyaban de otra forma. Entonces así se habían ido conformando, digamos, algunas familias que no eran tantas realmente, ¿verdad? En las que
estos mestizos, que tenían ya más influencias y cierto dinero en la ciudad, ¿verdad? Podían estudiar en la universidad, eran aceptados, o también podían ser aceptados para hacer carrera dentro de la iglesia, ¿verdad? Para ser religiosos, curas, monjas, o también eran aceptados en la milicia, ¿verdad? Entonces eran gente que tenía más influencias, comerciantes también, algunos pueden, también había algunos comerciantes, ¿sí? Luego también, bueno, de este lado, como vemos, pues estaban las capas urbanas, ¿verdad? Las que funcionaban en la ciudad. Y de este otro, pues estaban las capas que funcionaban en el campo, ¿sí? Entonces aquí la media baja rural, pues eran los mestizos pobres que se iban a trabajar a las haciendas, a las rancherías. Y luego estaba la media alta rural, que eran, digamos, ya personas que tenían terrenos medianos, ¿verdad? Para producir con cierto número de trabajadores. Y dentro de esta dijimos que pues estaba también un sector de un grupo de indígenas adinerados, ¿verdad? Bien. Si nos fijamos aquí en la parte de abajo, ¿verdad? Se menciona también a la población negra, ¿sí? Entonces, cuando después de las leyes nuevas empiezan a llegar esclavos de África, ¿verdad? Y entonces aquí Severo Martínez identifica dos épocas. Por un lado, ¿verdad? El primer periodo, al ser esclavos, pues se ubicarían dentro de ese grupo explotado, ¿verdad? Junto a los indígenas. Ok, bueno. Pero posteriormente, la población negra pasa a tener un mejor trato que los propios indígenas. Fíjense que los esclavos eran muy caros, como eran importados, y cada vez había más controles, digamos, o había piratería, entonces costaba con el tiempo, el paso de los años, se fue volviendo mucho más caro adquirir esclavos. Y era algo de mucha categoría en la ciudad, ¿verdad? Tener en una casa de los criollos o de los burócratas españoles esclavos negros, pues era algo así de mucho caché, ¿verdad? Tener un mayordomo o una cocinera, ¿sí? Entonces se fue volviendo, la demanda se fue volviendo hacia estos esclavos, llevarlos hacia las casas de gentes adineradas, ¿verdad? Para presumir, ¿sí? Porque era algo muy chico. Y entonces, digamos, ascendiendo socialmente. Por ejemplo, también, o sea, bueno, los esclavos podían comprar su libertad. Igualmente, los dueños o los que habían sido sus patronos les podían apoyar para que aprendieran alguno de los oficios y entonces podían llegar acá a la artesanal proveedora. Igualmente, también los esclavos o quienes eran descendientes de esclavos o quienes habían sido liberados, ¿verdad? Podían llegar a ser gentes de confianza en las haciendas, ¿verdad? Entonces se convertían en capataces y estaban por encima de otros grupos, ¿verdad? Bueno, entonces no sé si hasta aquí tengamos algún comentario, alguna duda. Yo voy a hacer otra mi grafiquita mejor que la de Severo Martínez. Hola, 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 ¿cómo estamos? Sí, quedó claro, ya se durmieron o se cortó la señal, no sé. Licenciada, yo tengo una duda. Sí, ¿qué dice ella? Yo tengo una duda, pero respecto al cuarto principio de preservación de tierras comunales de los indios. Ay. Según el rey quería proteger a los indígenas, pero no era por un sentir empático, sino porque alguien tenía que labrar las tierras, alguien tenía que trabajarlas, ¿verdad? Sí, así es, Jennifer, pero su duda, ¿en qué sentido iría? A ver, o sería más el comentario. Creo que sería más comentario porque
Me causa confusión el hecho que el rey quisiera darle cierta protección a los indígenas, o sea, del por qué lo hacía, ¿verdad? Si era por un sentido empático o porque tenían que tener una mano trabajadora, porque los encomenderos no tenían que trabajarla, sino que tenían que ser los esclavos, en este caso los indígenas. Sí, fíjese, Jennifer, que los reyes tuvieron que ir reaccionando, ¿verdad? Conforme, digamos, las denuncias que se presentaban sobre abusos. Eso por un lado, ¿verdad? Porque había muchas críticas, así como vemos en la actualidad, los gobernantes pues están sometidos igualmente, ¿verdad? A las críticas de la población, de los académicos, los empresarios, ¿verdad? Pero aunque aquí pues este presidente ni toman en cuenta, ¿verdad? La población, pero se supone que sí están allí y tienen que estar pendientes, ¿no? De como que ir tomándole el pulso a la realidad, ¿verdad? Entonces, van a tener que subirse al carro, ¿verdad? De la defensa indígena, que empezó, ¿verdad? Con los escolásticos, Fray Bartolomé de las Casas, porque se van dando cuenta, ¿verdad? Que hay menos gente que trabaje para los conquistadores, por un lado, ¿verdad? Para los encomenderos, y entonces, pues había que tenerlos contentos, ¿verdad? Pero también había que tener más tributarios, ¿sí? Entonces, al rey le gustó que todos los indígenas ya, o sea, pasaran a ser súbditos de él, ¿verdad? Porque eso también contribuía a ir, digamos, ampliando la recaudación, ¿sí? Pero, sí, digamos que se tuvieron que subir al carro de la defensa, ¿verdad? De los indígenas, porque hubo, ¿verdad? Por un lado, estaban los datos acerca de la gran merma que había habido en cuanto a la población indígena, o sea, muchas plagas, ¿verdad? Que habían afectado, epidemias, ¿verdad? Que afectaron mucho a la, sí, más epidemias que afectaron a la población, más todos los que morían por desgaste físico. Fíjense que yo estaba leyendo, es que me gusta mucho este libro de la historia y la educación de González Orellana. El profesor González Orellana es buenísimo. Entonces, cuenta, ¿verdad? Cómo van surgiendo hospitales, precisamente se tuvieron que crear hospitales para acoger a indígenas que quedaban incapacitados para trabajar. Fíjense que en ese entonces la edad promedio a la que llegaba un indígena, o el máximo que podía vivir, si lo ponemos en esos términos, eran 40 años. Entonces, si vemos la esperanza de vida para indígenas era demasiado baja. O sea, para un español podía ser 50, 55, hasta 60. Ajá. Fíjense, por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas vivió 92 años. O sea, eso fue súper excepcional en esa época, ¿va? Porque no había antibióticos y un montón de cosas, ¿va? Pero digamos, si un español podía vivir hasta 60, 65, 70, ¿va? Era ya bastante. Pero sí los indígenas, lo máximo que podían vivir eran 40 años. Entonces, y por todo ese desgaste. Y fíjense, es bien tremendo ver eso, ¿va? O sea, cómo se fueron igualmente creando esos hospitales para acoger a indígenas que ya no podían valerse por ellos mismos, que ya estaban incapacitados por completo para trabajar, imagínense. O sea, si desde antes de llegar a los españoles, los indígenas, como pues aquí no había bestias de carga, no había carga, perdón, caballos, mulas, burros, ellos echaban a tuto, pues, la carga, o entre varios. Entonces, pero ya imagínense, o sea, ya la gran explotación como cargadores para cultivar, en las trabajo de casas, etcétera. Entonces, digamos que todos estos factores influyeron bastante, pues, en que la población bajara, ¿sí? Además de esto que les comentaba, pues, que se tributaba también con hijos, ¿verdad? Un hijo a cada familia, entonces, para los encomenderos al principio. Entonces, todos estos factores, cómo habían, bajaron bastante, digamos, redujeron bastante la población indígena. Se calcula que había, en pocos años, ya durante el primer siglo, ¿no?, de la colonia,
quedaba un 10% de la población indígena, ¿no? Que se había tenido, calculando, ¿verdad? Respecto de la que había cuando llegaron los españoles. Entonces, fue demasiado, bastante. Entonces, ni modo, los reyes se tenían que subir a la defensa de los indígenas, ¿sí? Y además también les convenía porque a ellos les pagaban tributo, ¿no? ¿Qué dice Brandon? La raza es una construcción social. Fíjese que sí, Brandon. Esa es una creación, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, las investigaciones que se apoyan, ¿verdad? En las diferencias del tamaño de cráneos, ¿verdad? Color de la piel y todo esto, se han utilizado para legitimar o para querer legitimar, ¿verdad? Que unos son superiores sobre los otros, ¿verdad? Cuando eso pues, es falso. Pero sí, lamentablemente la raza, esto de las razas, es un tema que ha afectado bastante el desarrollo de la humanidad, ¿verdad? Y es un gran atraso. Django sin cadenas, de Quentin Tarantino. Ah, esa es una buena película, Román, sí, gracias. Buena, sí, sí. Esa salió tal vez, ¿qué? Hace como 4 o 5 años, ¿no? Si no estoy mal, Román, esta película, Django, no era de aquel esclavo que él ya había sido liberado, pero que lo atrapan. O sea, como que él ya era liberto, ¿no? Pero que lo atrapan y se lo llevan a un lugar donde todavía había esclavitud, algo así, ¿verdad? Y entonces le toca empezar y pasar un montón de vejaciones porque él vivía con su familia y él tenía dinero, ¿no? Como que, bueno, digamos, no era millonario, pero sí tenía un estatus, vivía bien con su familia, se vestía así, todo elegante y toda la cosa, ajá, ya no era esclavo. Y lo secuestran, se lo llevan, ¿no? Y lo venden como esclavo y pasa un montón de humillaciones. Sí, fíjese, esa película es bien interesante. Aquí en Guatemala, Centroamérica, no hubo tanto esclavo negro, o sea, los traían para trabajar en las minas, por ejemplo, porque los reyes prohibieron que los indígenas trabajaran en las minas. Fíjense, muchos indígenas morían en las minas porque no podían llevar alimentación, no había agua y condiciones muy terribles, ¿no? Y más las cargas que tenían que echarse. Entonces, se traía esclavos para las minas, para trabajar en plantaciones de caña también, pero como eran tan caros, pues no hubo tantos. Hay una serie que ustedes la pueden ver en Netflix y también se consigue en la mata. Sí, se consigue en la mata. Se llama La Esclava Blanca. También es buena sobre esto sobre todo el tema de la esclavitud, ¿verdad? Y de la población africana, ¿verdad? No sé si alguien tenga alguna otra consulta, algún otro comentario. Carla dice, los hijos de blancos e indígenas era mestizo. Fíjese que no encuentro este libro. Voy a ver. Es que tengo una versión anterior de esta presentación. Déjeme ver si aquí se las presento. Es que es mi versión de una cosa. Esta. Mire, Carla, usted que preguntaba, a mí este cuadro me gusta porque siento que ilustra mejor, ¿verdad? Como que aquí empieza lo del mestizaje, ya después surgen todas las clasificaciones de ese cuadrito que les presenté, ¿va? Entonces decía, de español con indígena, mestizo. Español con negro, mulato. Negro con indígena, samo. O sea, esa es como que la primera, digamos, la primera que surge. Y de ahí hay todas estas combinaciones que mencionábamos, ¿verdad? Mulato con español morisco, mestizo con indio cholo coyote, mestizo con español castizo y todas estas cosas que les presentaba en el video, ¿verdad?
Ah, 12 años de esclavitud. Ay, me suena, pero no sé cuál. Bueno, ay, a ver, espero. Carla, la cuestión es que no sé si allí ya les queda más claro esto del mestizaje. Miren. Siento que con este cuadrito de acá, siento que con esta ilustración queda más claro. Ligde, disculpe, esta presentación la va a poner en Moodle. Fíjese, sí, Silvana, en Google se Es las que voy a fíjese que se me compartir fue el ahora. internet y le perdí la onda a las diapositivas. Ah, ya. Sí, pero no se preocupe, yo la voy a publicar. Ujú. Sí, la voy a publicar. Solo que ahorita va a ser en Moodle. Ujú. La película sí sería bueno, ¿va? La de 12 años de esclavitud sí es buena también. Estaba viendo, creo que Brad Pitt actúa ahí, ¿verdad? Ajá, está la película. Ujú. Ponemos una película, dice, déjeme buscar. A ver si. Ah, bien. Bueno, entonces, nos vemos el jueves, ¿verdad, chicos? Miren, si alguien no se pudo examinar, me escribe al correo